Vamos a repasar cómo se escribe la constante de equilibrio, la expresión de la constante de equilibrio. Si tengo esta reacción aquí genérica, la constante de equilibrio es la concentración de producto. Solamente hay un producto que es AB2 sobre la concentración de los reactivos, que es A y B. La concentración de B al cuadrado porque el coeficiente es 2. Si el coeficiente es 1, pues el exponente es 1. Esa expresión numérica, concentración de los productos en la parte de arriba y abajo tenemos los reactivos. A medida que la reacción progresa, la concentración de los reactivos disminuye, la concentración de los productos aumenta. Mientras más producto hay, menos reactivo queda. Por lo tanto, la parte de arriba de esa fracción va a ser un número más grande que el que vas a tener en la parte de abajo. Como tienes un número más grande para ese total de la concentración de los productos, en este caso es solamente uno, pero aunque tuviesen más de un producto, es el total de esa multiplicación de todas esas concentraciones. Ese número, al ser más grande en la parte de arriba de la fracción, el valor numérico de K va a ser más grande o mayor de 1. Cuando el valor numérico de K es un número mayor de 1, eso te está diciendo que la reacción que está formando los productos es la que se favorece. Cuando la reacción llega a equilibrio, vas a tener más producto que reactivo. Y cuando yo estoy escribiendo ahí los brackets con producto y reactivo, eso es el total, ¿okay? Para todo lo que hay de producto, para todo lo que hay de reactivo. Lo opuesto también es cierto. Cuando el valor numérico de K es menor de 1, eso te está diciendo que cuando esa reacción alcanza equilibrio, tienes muy poco producto y queda demasiado reactivo. Entonces ahora el valor numérico que es más grande, el que está en la parte de abajo de la fracción. Por lo tanto, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo y ese valor numérico va a ser un número que es menor de 1 porque está dividiendo un número pequeño por un número más grande. Cuando el valor numérico de K es igual a 1, no podemos decir qué reacción se favorece. No podemos decir que se favorece la formación de producto o que se favorece la formación de reactivo, porque el valor numérico es 1. Una cosa que causa confusión es pensar que cuando tú tienes un valor numérico igual a 1 para la constante de equilibrio, que eso quiere decir que las concentraciones son las mismas. Y eso no es correcto. El total de la concentración de los productos dividido por el total de las concentraciones de todos los reactivos que hay, ese valor numérico es igual a 1, pero no necesariamente es porque todas las concentraciones sean una igual a la otra. Cuando hay una reacción que está en equilibrio porque los reactivos se convierten a productos a la misma rapidez que los productos se convierten a reactivos. So, la concentración de reactivo está cambiando en una unidad de tiempo. Vamos a decir, la concentración de reactivo disminuye 0.2 molar cada segundo. Y la concentración de los productos está disminuyendo para formar esos reactivos a esa misma razón, 0.2 molar cada segundo. Eso es lo que implica el equilibrio, no que las concentraciones sean iguales. Por ejemplo, yo puedo tener unas concentraciones, vamos a ver, concentraciones en equilibrio para A, vamos a poner
poner esta igual a 3 y vamos a poner para B y para el compuesto AB2 vamos a decir que B es igual a 2 y vamos a poner que AB2 es igual a 12. Si yo calculo el valor numérico de K con esas concentraciones, que es algo que necesitas saber hacer, el producto es AB2, mi concentración va a ser 12 molar y mi reactivo A tengo una concentración igual a 3 y mi reactivo B tengo una concentración igual a 2 y ese es al cuadrado. Si calculo ese valor numérico de K me va a dar a 12 dividido por 3 multiplicado por 2 al cuadrado, que es 4, das 12 entre 12 y el valor numérico de K es igual a 1. Todas las concentraciones son diferentes para lo que hay en la reacción. Eso no necesariamente quiere decir que las concentraciones son iguales, pero que el producto de todas las concentraciones para los productos es igual que ese producto que implica la multiplicación de todas las concentraciones para los reactivos. Y cuando lo divides uno por el otro, te da igual a 1. Esto es simplemente todo lo que puedes ver representando una constante de equilibrio. Solamente K o Kc, eso quiere decir el equilibrio basado en concentraciones. A veces puede estar representado como KEQ para equilibrio. Ka es para ácidos débiles, Kb para bases débiles, Kp es una constante de equilibrio basada en presiones, que vamos a hacer algo más tarde sobre eso. Y la Ksp es una constante de equilibrio cuando estamos mirando la solubilidad de compuestos iónicos en agua. Otra información que necesitas saber, además de poder calcular la constante de equilibrio, que representa el valor numérico de la constante de equilibrio. Cuando es más grande de 1, tienes más productos, lo que quiere decir que se favorece la formación de productos. Cuando el valor numérico de K es menor de 1, quiere decir que se favorece la formación de reactivos, que no es ideal. Cuando el valor numérico de K es igual a 1, no puedes decir si se favorece uno o el otro. Cuando uno está escribiendo la expresión de la constante de equilibrio, solamente puedes incluir concentraciones acuosas, nada de sólido, nada de líquido. Cuando tienes sólido o líquido vas a tener un equilibrio heterogéneo y la concentración de un sólido puro o de un líquido puro es mucho mayor siempre porque tienes la misma molécula repitiéndose. Si la concentración es, vamos a decir, 0.1 molar de hidróxido de sodio. Eso quiere decir 0.1 mol en cada litro de esa solución. 0.1 mol del hidróxido de sodio. Todo lo demás es agua. La concentración de un líquido puro siempre es mucho mayor que la concentración de cualquier cosa que puedas tener en una solución. La concentración de un líquido puro o de un sólido puro cambia por una mínima cantidad en comparación con la concentración de cualquier otra cosa que tiene acuosa. Por lo tanto, esas concentraciones no se escriben como parte de la constante de equilibrio. Si tienes que escribir una constante de equilibrio, tienes que fijarte bien en qué estado físico están las sustancias, ¿ok? En nada que todo lo que esté en acuoso o en gaseoso puede ir en la constante de equilibrio. Los sólidos, nada que esté marcado como sólido o líquido, eso no se escribe. El valor numérico de K depende de la temperatura. Un ejemplo bien simple, por ejemplo, cuando tú tienes un compuesto iónico que no es soluble en agua, que hay muchísimo, ¿verdad? El cloruro de plata. La solubilidad de
un sólido en agua depende de la temperatura. Mientras más alta la temperatura, más probabilidad de ese sólido de disolverse. Por lo tanto, si tú tienes un sólido que no es soluble en agua, siempre van a haber algunos iones y tienes un valor numérico de una constante de equilibrio. Ese valor numérico de esa constante de equilibrio, que son números que se conocen, lo puedes buscar, hay tablas con diferentes compuestos iónicos que no son solubles en agua y vas a tener un valor que se identifica como KSP. Por lo general son números bien pequeños y te va a decir siempre a 20 grados Celsius. Te va a dar una temperatura específica porque si la temperatura cambia, ese número también va a cambiar. Ese número depende de cuántos iones hay en solución. Si la temperatura es más alta, vas a tener más iones en solución, por lo tanto, ese valor numérico va a aumentar. La constante de equilibrio siempre depende de la temperatura. Y el último punto es lo que ya hemos hablado. Si el valor numérico de K es mayor de 1, tienes más productos. O mientras más grande es ese número, y la magnitud de un número es relativo, ¿verdad? 1 no es un número grande, pero cuando comparas 1 con un número que es 1 multiplicado por 10 a la negativo 8, ahora ese 1 es un número bien grande porque lo estás comparando con un número que es bien pequeño. Cuando tienes un número que representa el valor numérico de una constante de equilibrio que es mayor de 1, quiere decir que vas a tener mucho producto. Si tienes una reacción en equilibrio, siempre están tus dos reacciones, la que va en la dirección hacia los productos y la reacción que va en reversa. La reacción que va en reversa es tus productos dándote de vuelta los reactivos. Si tú sabes el valor numérico de la reacción que va hacia adelante, el forward reaction, que estaba usando el KF para esa en el principio y KR para el reverse. Si tú sabes uno de los dos, puedes calcular el de la otra reacción. Te voy a poner un ejemplo. Bien sencillo. Si tú escribes la constante de equilibrio para la reacción que va hacia adelante de A hacia B, producto B sobre reactivo A. Y vamos a decir que vamos a escribir el de la reacción en reversa. La reacción en reversa va a ser, el producto va a ser A, porque ahora estamos mirando la reacción en esta dirección, donde B va a ser el reactivo y A va a ser el producto. Si el valor numérico de tu reacción hacia adelante, la que tiene la F, ¿verdad? Vamos a decir que este valor numérico es igual a 2. Tú puedes usar ese número que conoces para encontrar el valor numérico de la reacción en reversa. El valor numérico de la reacción en reversa va a ser igual al recíproco del valor numérico que tienes para la reacción que va hacia adelante. 1 dividido por 2, que va a ser igual a 0.5. Tienes que saber, si te dan una reacción,
y te dan la constante de equilibrio para esa reacción. Esa constante de equilibrio usualmente representa la reacción que va en dirección hacia los productos. Si tienes que calcular la constante de equilibrio para la reacción en reversa, tienes ese valor numérico y haces 1 dividido por el valor numérico de la reacción que va hacia adelante, y eso te va a dar el valor numérico de la constante de equilibrio de la reacción que va en reversa. Para el segundo punto que tienes aquí, estamos mirando a dos reacciones en equilibrio que la diferencia entre una y la otra es un factor. Por ejemplo, en la reacción que ya te di mi reacción A es reactivo yendo hacia B. Y vamos a hacer que el KF es igual a 2. Entonces, si mi reacción ahora cambia de 1 mol de A formando 1 mol de B a 2 moles de A formando 2 moles de B. Si tú escribes la constante de equilibrio para esa nueva reacción, va a verse así. Va a ser B al cuadrado dividido por A al cuadrado, porque ahora tengo un coeficiente para cada uno que es igual a 2. Si las concentraciones ahora son A al cuadrado, el valor numérico de esa constante de equilibrio va a ser el mismo valor numérico de la ecuación que tenía anteriormente, con un coeficiente igual a 1, pero ahora tengo que elevar ese valor numérico al cuadrado, porque la diferencia entre la primera reacción y la segunda es un factor de 2. No es que vas a multiplicar por 2 la constante de equilibrio, pero la vas a elevar al cualquier factor que esa reacción completa fue multiplicada por. Si en vez de 1 mol vas a tener medio mol de A, dándote medio mol de B, entonces tu valor numérico de K va a ser el mismo que ya tenías, pero elevado a la 1 medio o 0.5. En este nos vamos a tardar un poquito. Si tú tienes dos reacciones que se pueden sumar para darte una reacción neta, y tienes una constante de equilibrio para cada una de esas dos reacciones que sumamos para tener una reacción neta, el producto de esas dos constantes de equilibrio te va a dar la nueva constante de equilibrio para esa reacción neta. Voy a escribir mis reacciones, le voy a poner número 1, número 2, la número 3 va a ser la reacción neta y vamos a encontrar la constante de equilibrio para la tercera. La primera, vamos a poner A más 2B en equilibrio para formar AB2. La segunda reacción va a ser AB2 más C en equilibrio para formar AC más B2. Mi constante de equilibrio para la número 1 es AB2 sobre concentración de A, concentración de B al cuadrado. Mi constante de equilibrio para la número 2 va a ser igual a concentración de AC, B2 sobre AB2 y C.
Estas dos reacciones yo las puedo añadir para tener una reacción nueva. Lo que está en lados opuestos de la flecha se cancela. Por ejemplo, AB2 se está formando en la reacción 1, ¿verdad? Es el producto de tu reacción 1. ¿Qué pasa? Que en la reacción 2, AB2 reacciona con C para convertirse en AC y B2. Por lo tanto, si lo formas en la reacción 1 y lo usas en la reacción 2, ya no va a estar presente. Como tienes un mol formando un mol de AB2 en la reacción 1 y usando un mol de AB2 en la reacción 2, no va a haber nada de AB2 al final. So, cuando la sumamos, tengo que ahora en el lado de los reactivos tengo A más 2B más C. En el lado de los productos no tengo nada por la reacción 1 porque lo único que se formaba era AB2 y se usó en la segunda. So ahí voy a tener AC más B2. Podemos escribir la expresión para la constante de equilibrio de esa reacción número 3. Te va a dar AC B2 sobre concentración de A, concentración de B al cuadrado, multiplicada por la concentración de C. So tengo tres reactivos. Este es el primer ejemplo que vemos con más de 2 o con más de 1. Habíamos usado 1 o 2 y ahora tenemos 3. Ese valor de K3, si tú sabes cuánto es el valor numérico para la constante de equilibrio de la reacción 1 y la constante de equilibrio de la reacción 2, ese valor numérico de K3 va a ser igual al K1 multiplicado por el K2. So, si no sabes ninguna concentración o te falta algunas concentraciones en equilibrio para calcular ese K3, pero tienes ese valor numérico para el 1 y para el 2, si haces K1 multiplicado por K2, te va a dar ese valor numérico de K3. Yo voy a hacer lo siguiente para que veas que por qué el valor numérico va a ser igual, sin hacer la operación matemática de incluir todas las concentraciones, de multiplicarlas, de dividirlas. Si el K1 es AB2, este es K1 dividido por A y B2, B al cuadrado. Ese es todo lo que tengo en K1 multiplicado por ahora lo que tengo en K2, que va a ser AC multiplicado por B2 dividido entre AB2 multiplicado por C. Cuando yo hago esta multiplicación aquí, mira, te va a dar AB2 multiplicado por AC multiplicado por B2. Y aquí abajo voy a tener A multiplicado por B al cuadrado multiplicado por AB2 multiplicado por C. So, mira cómo se cancela este con este aquí. Y eso te va a dar AC multiplicado por B2 dividido por la concentración de A multiplicada por la concentración de B al cuadrado multiplicado por la concentración de C. Todo esto aquí representado K2. Y mira que lo que me da aquí es igual que lo que escribí aquí, que corresponde a la reacción neta cuando añado 1 y 2. Por lo tanto, si a ti te dan un número para ese K1, no tienes que escribir la expresión. Si el problema te dice que K1 es igual a 3 y K2 es igual a 2,
el valor numérico de K3 va a ser igual a 3 multiplicado por 2, que es igual a 6. Y listo. Ahora aquí tienes problemas. Estos problemas los tratas de contestar. Alguno es sobre la información en general de la constante de equilibrio, qué se favorece, si la formación de productos, si la formación de reactivos. Todo eso tienen la información para contestarlo. Vamos a ver qué es el segundo problema. Un escoge, te dan el valor numérico de K. Mira ese número, ¿verdad? Tú sabes que el valor numérico de K si es mayor de 1, si es menor de 1, si es igual a 1, qué quiere decir cada uno de esos. Con esa información puedes contestar esa segunda pregunta y tienes muchísimos problemas más aquí. Mi recomendación es que pauses el video en cada uno de los problemas y trates de contestarlo con la información que ya discutí. Me gustan muchísimo los problemas con esquemas como este. Hay algunos que requieren pensar bastante, pero te ayuda a entender los conceptos, ¿eh?